de la mañana, 19 minutos. Leonarda Villalobos, imputada por el presunto delito de soborno, abogada, admitió haber grabado y compartido el audio que la vincula junto a Luis Hermosilla, también abogado, y Daniel Sauer, empresario, en la investigación que lleva el Ministerio Público. Desde el ente persecutor explicaron por qué no se habría allanado el domicilio del abogado Luis Hermosilla, sosteniendo que la dirección registrada sería únicamente la de su oficina. Miguel Ángel Araya con detalles. La imputada por el presunto delito de soborno, la abogada María Leonarda Villalobos, admitió ser la responsable de la grabación del audio por el que también son investigados Daniel Sauer y Luis Hermosilla, bajo la presunción de cometer el mismo ilícito. La jurista también confesó en su declaración a la Fiscalía Metropolitana Oriente haber compartido el registro, aunque con solo una persona y de forma gratuita, contrario a lo indicado por el empresario Daniel Sauer en una entrevista a La Segunda, en la que apuntaba a que el intercambio del audio habría sido por dinero. En el ente persecutor se refirieron a las diligencias realizadas hasta el momento, entre ellas los allanamientos realizados, además de explicar los motivos de por qué no se han efectuado otros más. La vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, sostuvo que el domicilio particular de Luis Hermosilla no ha sido allanado debido a que la dirección que está registrada en la investigación es la de su oficina laboral. Él fijó su domicilio, como lo señalé el día de ayer, fijó su domicilio laboral, porque la información y las reuniones que se señaló en el audio eran se habló del domicilio laboral. El hermano de Hermosilla, su abogado Juan Pablo Hermosilla, señaló que su cliente está dispuesto a declarar ante los persecutores, como también estaría presto a un allanamiento en su hogar. Ahí es una decisión que tiene que tomar él, pero yo creo que está favorable a ese tema y efectivamente mi recomendación ha sido que colabore. Aquí esto tiene que ser investigado y por lo tanto por eso a mí no me preocupa. Si el Ministerio Público quisiera revisar la casa de él, encantado, no hay ningún problema de hacerlo. La abogada de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de las Américas, Jimena Aguirre, consideró que en este tipo de hechos debería primar la presunción del delito antes del secreto profesional, como fue justificado el rechazo a la primera solicitud de allanamiento por parte de la jueza Andrea Díaz Muñoz del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Esa especie de inmunidad procedimental que podría amparar al abogado tiene límites, no es absoluta. Al momento de sopesar qué es lo que prima más, qué es lo que pesa más o cuál es el límite de esta inmunidad procedimental que incluye al secreto profesional, el límite va a ser precisamente la comisión de delito. María Leonarda Villalobos también negó en su versión de los hechos haber cometido el delito de soborno, sosteniendo que el pago al funcionario del Servicio de Impuestos Internos no se habría concretado. Era quien había grabado la conversación a mediados de año entre el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer, socio del factoring Factop, y de la corredora de bolsa STF Capital, y ella misma, donde se abordaba el eventual pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, era una conclusión a la que los investigadores ya habían llegado días atrás cuando recibieron el audio. ¿Cuál es la razón? Al comienzo del registro solo se escuchan sus pasos y cómo saludaba aparentemente a la recepcionista de la oficina de Hermosilla en Alonso de Córdoba, en la comuna de Vitacura. Sin embargo, la propia Villalobos lo habría confirmado ante el equipo de la Fiscalía Metropolitana Oriente y agregado que lo hizo para protegerse. También ratificó que la reunión existió y además dónde se realizó. Esa información la entregó esta semana durante su declaración, que duró cerca de un día y medio, y ello, junto con otros antecedentes que habría aportado y fueron expuestos al tribunal, hizo que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago finalmente accediera a autorizar la entrada y registro al despacho del abogado Luis Hermosilla. Ese dato era clave, puesto que daba validez al audio cuya legalidad había sido cuestionada por Hermosilla el miércoles, cuando mediante una declaración pública respondió al reportaje de CIPER Chile, que en la víspera había difundido la grabación. Entre sus frases estaba: necesitamos una caja para gastos, una caja negra, porque parte importante de este asunto se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. O aquella que se refiere, ¿cuál es la primera cosa que hay que hacer acá? Estoy reemplazando los garabatos con otras palabras. ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer acá? Es controlar toda la investigación que salga del servicio. Se refiere al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuánto, cómo, cuánta información, qué errores lleva? Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un tal por cual al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Sin embargo,
Los dichos de Villalobos en su declaración irían en sentido contrario a lo que se escucha en el audio en relación con el pago de sobornos. Ella afirmaría que no cohechó a nadie. El registro, en cambio, que se pagaría para conseguir información privilegiada y favores que beneficiarían a Sauer, cuyas empresas están indagadas por la Comisión para el Mercado Financiero y a quien en esa época Hermosilla representaba. Según la grabación, Hermosilla sostiene que yo conozco los precios de mercado de estos asuntos, y Sauer agrega que tenemos la mano, y también refiere que considera los precios bajos. Lo que pasa es que no es mucho, y son garabatos, tonteras. Ahora no es mucho, pero es constante. Nosotros en los últimos 3 años de nuestra parte, 4 años, han salido chorros para allá. Somos un buen cliente, con mis tales por cuales, los tales por cuales se llevaron gamba. La abogada respondió, sí, pero los 5.000 palos. Luego, son 5 millones, ¿no? Luego Sauer retoma la palabra y cuenta que ni siquiera cuando yo con la Leo no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién en esa época. Me cobró gamba 40. Me dijo, le voy a tirar gamba al servicio para arreglar tu asunto. Son 40 para mí. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato, dice. Mira, mi garabato, problema, reemplacémoslo. Mi problema eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del servicio hecho. Y le pagué con la coima 0 al servicio. 0. Y a la Leo le pagué 140 palos. Me salió barato. Mientras que en un momento Hermosilla advierte que aquí estamos haciendo un asunto que es delito. Esto es delito, y Villalobos, la abogada, replica que efectivamente esto es un delito. Por esas contradicciones, ahora la Fiscalía deberá ir verificando si la información entregada por la abogada, quien ha optado por colaborar con la indagatoria, es realmente cierta. Con todo, Villalobos sí reconocería que en el interrogatorio que Sauer le entregó dinero, le pasó plata. La profesional también habría negado haber vendido el audio a un tercero. Sobre las últimas diligencias del caso, quienes conocen la indagatoria comentan que a pesar de que la declaración de Villalobos validó algunos antecedentes, el juzgado de garantías, y viendo la autorización para ingresar a la oficina de Hermosilla, puso ciertas restricciones. La medida intrusiva fue acotada a la información de este caso e incluía tablet, computadores y celulares, los que de acuerdo a la Fiscalía serían medios para comprobar el delito que se investiga, que es soborno. Pero se habría dispuesto que la policía no se llevara nada que tuviera que ver con otros clientes. A ver, algunas cosas sobre esto, rápidamente. Es muy difícil probar un soborno. Los sobornos se pagan en dinero en efectivo, en billetes. ¿Cómo usted prueba el paso de billetes, el traspaso de billetes? Es muy difícil. Aquí no hay transferencias electrónicas, no hay instrumentos financieros para el traspaso de los fondos, y por lo tanto queda poco rastro. Ese es un problema en toda investigación de pago de sobornos. Lo segundo es que la abogada Leonor Villalobos reconoce todo lo de la grabación salvo una cosa. Dice que no hay sobornos, pero ustedes le estaban pidiendo plata a los empresarios, era para nosotros. En el fondo lo que estaría diciendo la abogada es que esquilmaban a los clientes diciendo que había que pagar sobornos, pero se quedaban ellos con la plata. Eso es lo que dice. Un asunto muy, pero muy complicado. Lo cierto es que ella sí reconoció algo que era evidente, porque si usted escucha la grabación, ya está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, la grabación completa, que prácticamente dura casi un poquito menos de 2 horas, usted se da cuenta de todo el movimiento que hay allí. Facturas falsas, la cantidad de facturas falsas que se nombran, de sociedades que se intercambian facturas. Pero ¿por qué? ¿Para qué facturas falsas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el negocio acá? Porque esta grabación ocurre porque están defendiéndose una investigación por negocios fraudulentos. ¿En qué consiste todo esto? En un factoring. ¿Qué es lo que es un factoring? Es una organización que es legal a la que usted puede acudir para que le presten plata. Pero ¿por qué se puede recurrir a un factoring? Hay clientes que no tienen, hay personas y empresas que no tienen acceso a los bancos, ya sea porque están en una mala condición financiera, ya sea
porque coparon su línea de crédito con un banco. Hoy hay algunas empresas que necesitan plata rápido, tienen un problema de caja. Entonces, ¿cómo opera el factoring? Una empresa emite una factura porque le deben plata, porque prestó servicios, pero se la van a pagar a 30, 60, 90, quizás cuántos días. Necesita plata rápido. Va al factoring. Y le entrega la factura, la endosa al factoring. El factoring cobra esa plata y le pasa de inmediato esa plata a la empresa, pero menos plata. Hay un diferencial. Y esa es el negocio del factoring. Pagar menos por la factura y después cobrar la factura por el total. ¿Me explico? Ese es el negocio. Bueno, pero ¿qué es lo que hacían entonces para defraudar? 41 RUTs, hasta el momento, 41 RUTs. Y se intercambiaban facturas entre ellos falsas. De manera que una empresa falsificaba, porque no correspondía a ningún servicio, una factura entre ellos y el factoring les pasaba plata. ¿Y cuál es el negocio entonces? Apoyar determinadas empresas, porque el factoring, la plata del factoring es de inversionistas. Y como eran facturas falsas, le estaban pasando en plata a empresas y personas, plata del factoring que correspondía a los inversionistas. Por eso los inversionistas habrían sido defraudados mediante esta factura falsa. Este es el negocio. Aquí hay gente muy importante. Si usted escucha estos audios, aparece gente muy importante, aparecen sociedades importantes, aparece el poder y muchísimo, muchísimo dinero. Esto es una parte del negocio. Recordemos que los Sauer, junto con un socio que se llama Rodrigo Toppelberg, tenían una corredora de bolsa. Esta corredora de bolsa, que se conversa además en este audio, suspendieron sus servicios y finalmente le cancelaron la licencia por haber cometido una serie de irregularidades. Entonces son dos cosas. Es la corredora de bolsa y es este factoring. En el factoring, como inversionistas, habría numerosos miembros de la colonia judía, porque los tres socios, Ariel y Daniel Sauer, son hermanos, y Rodrigo Toppelberg son judíos. Estudiaron en el colegio hebreo, son amigos, se conocen desde niños, y por lo tanto tendrían una amplia influencia en la colonia judía. Rodrigo Toppelberg, que es amigo, era de los Sauer, se conocen desde que estudiaban en el colegio hebreo, se querelló contra Sauer, el socio, acusándolo de ser un delincuente. ¿A quién defiende a Sauer? Luis Hermosilla, o lo defendía. Esta es más o menos la historia, pero es mucho más intrincada, porque aquí hay grandes intereses comprometidos. Ahora, la abogada Fernanda Villalobos fue clave en la causa, porque reconoció que el audio lo había grabado ella. Y por lo tanto hay un testigo que dice, todo esto que se dijo en tal lugar, a tal hora, en tal momento. Y esto sirvió, esta declaración, para que el Ministerio Público pidiera el allanamiento de la oficina de Luis Hermosilla y la incautación de documentación desde el Servicio de Impuestos Internos. Porque aquí ocurrió otra cosa que es inédita, amigos auditores. Se allanaron las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Usted recordará que en el caso Penta, en algún momento el Ministerio Público amenazó con allanar las oficinas del Ministerio Público cuando no se creyaba en todos los casos, en el caso Somiquimich y de las platas negras de la política, el financiamiento de la política. Y le dio el Ministerio Público 24 horas al Servicio de Impuestos Internos para que entregara la documentación. El Servicio de Impuestos Internos nunca entregó la documentación en tiempo de Michelle Bachelet. Nunca. Y el Ministerio Público no cumplió con su promesa de ir a incautar esa documentación al servicio. Ocurre que ahora sí, el Ministerio Público allanó las oficinas del Servicio de Impuestos Internos e incautó documentación. Una cosa tremenda, y es posible que esto sea más grave que el caso Penta. Desde un punto de vista, el caso Penta fue muy grave porque financiaba la política. Ahora, financiaba a un sector de la política, no toda la política, no como Soquimich. Pero nunca vamos a saber qué pasó porque después se ocultó esa investigación, no se siguió investigando porque vino una orden directa de la Presidencia de la República, esta es la verdad. Y el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó las querellas. Pero esto puede ser peor, ¿por qué? Porque más extendido.
porque hay mucha plata involucrada, porque son personas poderosas, y porque habría que ver, yo no sé si eso se va a saber realmente, si surgen otras cosas en la incautación de los documentos y los aparatos del abogado Luis Hermosilla. Le pongo un ejemplo. En ese aparato telefónico, ese celular, hay números telefónicos de jueces, ministros de Corte de Apelaciones, ministros de Corte Suprema. ¿Hay WhatsApp con jueces o no? Y si es que los hay, ¿qué tipo de contenidos hay? Y alegó en algún momento en la Corte ante esos jueces con los que se enviaba WhatsApp, si es que se enviaban, estoy hablando. Entonces, esto podría ser una tremenda caja de Pandora. ¿Por qué Leonarda Villalobos concurrió inmediatamente a la Fiscalía a declarar? ¿Por qué abrió la boca y declaró? Fue un torrente. Fíjense que declaró 13 horas. 13 horas. 10 el primer día, 3 el segundo día. Porque ella es la persona más débil de toda esta trama. Ella tenía que salvarse y configurar un atenuante que se llama cooperación eficaz. Y corrió para hablar y hablar y hablar. Quiero que tenga presente dos cosas más. Aquí hay muchas. Uno, el más complicado en estos momentos yo diría que es Daniel Sauer, porque como tiene otras investigaciones por fraude, por malversación, por administración desleal, que son delitos, podría sumar delitos a este, y por lo tanto él sí corre un riesgo claro de ir a la cárcel. 2, 17 de agosto de este año. Ese día se publicó la Ley de Responsabilidad Empresarial en Chile. Es una ley nueva, y yo diría que en esta materia una de las leyes más duras que hay en el mundo. Y está vigente del 17 de agosto. Entra en vigencia por partes. La primera parte ya entró en vigencia, que es la responsabilidad personal. A partir del próximo año, comienzo del próximo año, entra en vigencia todo lo que es responsabilidad empresarial. Es una ley durísima. Si se cometieron delitos después de esa ley, todos estos van a ir a la cárcel. Si se prueban los hechos, obviamente, todos van a la cárcel. No se la sacan, pero de ninguna manera. Y yo diría que el 17 de agosto como fecha es algo muy importante para determinar el destino de cada una de las personas involucradas, siempre que se prueben los hechos. ¿Qué es lo que qué otra cosa podemos agregar? La abogada reconoció, Leonarda Villalobos, haber sido ella quien grabó la conversación para tener un respaldo de lo conversado, pero también para proporcionar esta información al ex socio de Sauer, Rodrigo Toppelberg. Están litigando y por lo tanto ella se habría convertido en una especie de topo en el lugar. Otro elemento que apunta en esta dirección lo entregó Sauer en una declaración pública al señalar que el audio fue comprado por un ex socio. Sin embargo, del entorno de Toppelberg descartaron este vínculo. Las sospechas sobre Toppelberg han sido atizadas con otros antecedentes que han surgido en las últimas horas. Uno de ellos, esto es lo último que se supo, una conversación por WhatsApp entre Leonarda Villalobos y el propio Toppelberg un día después del escándalo. Y según la conversación, que lo consignó ayer el diario La Segunda, la abogada le señaló al empresario: yo nunca te dañé, siempre te cuidé, nunca me aproveché. Toppelberg le contestó: este audio no tiene legitimidad. Si yo hubiera hecho eso, lo hubiera hecho hace rato, la verdad. El esclarecimiento del origen del audio ha concentrado los esfuerzos de la Fiscalía en los primeros días de la investigación, y en ese marco los persecutores advirtieron que en la ampliación de querella que Toppelberg presentó en contra de Sauer en agosto pasado, casi 2 meses después de la polémica cita que fue grabada, se incluyen varios elementos que coinciden con el audio registrado por Villalobos. Por lo tanto, algunos dicen Villalobos era una espía que tenía Toppelberg en esa reunión. En fin, esto tiene muchas aristas. Hay un escrito en el que Toppelberg se querella en contra de su ex socio por entregar información falsa al mercado, y se detalla que según la información obtenida por nuestro representado, habrían sido los señores Álvaro Jalaf y Antonio Jalaf y sus personas relacionadas quien con o sin conocimiento de la ilicitud de los fondos se habrían aprovechado de ellos. ¿Qué pasa acá? Los Jalaf son personas poderosas, son personas que participan en negocios inmobiliarios, participan de una empresa cuyo capital es de $3.500 millones aproximadamente.
administran 1.400.000 metros cuadrados construidos, 158 propiedades en Chile y en el mundo, en fin, propiedades enormes. Entonces, pero los Jalaf están en problemas económicos y según el audio, y no sabemos si esto es verdad, los Jalaf también habrían emitido facturas falsas y habrían sacado plata del factoring mediante este recurso. No quiero aburrirlos, esto es largo y hay muchísimas aristas comprometidas. Esto tiene una arista política, obviamente. Luis Hermosilla está ligado al mundo del piñerismo, ha sido abogado de numerosas personas y muy importantes, pero está ligado al mundo del piñerismo. En el grupo de WhatsApp que reúne a los exministros y ex subsecretarios del segundo gobierno de Sebastián Piñera, reenviando un mensaje en el que se lee: si usted no entiende lo que son los sobornos, lea la palabra al revés y lo entenderá. Sobornos. ¿Cómo se lee al revés sobornos? Son robos. Son robos. Hasta ese momento, el expresidente Sebastián Piñera, que llegó este jueves de un seminario en Brasil, había conversado solo en sus espacios más privados del tema. Entre sus cercanos afirman que ha mantenido esa postura de respeto de su exministro del Interior, Andrés Chadwick, con quien Hermosilla mantiene una relación estrecha desde la época universitaria. Ambos estudiaron Derecho en la Facultad de la Universidad Católica. Fue por ese vínculo que el hoy cuestionado abogado se transformó en el cerebro judicial del segundo mandato de Piñera en la Moneda, donde fue el más influyente asesor en las crisis desatadas, por ejemplo, tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, o en las embestidas judiciales de la entonces oposición por las acusaciones de derechos humanos durante el estallido social. La situación de Hermosilla ha sido un tema conversado en la oficina del expresidente Piñera en Vitacura con algunos de sus colaboradores, y también ha sido tema en los grupos de WhatsApp que comparten las ex autoridades. Y allí han realizado varios diagnósticos del panorama. Uno es más político y apunta al temor de que la polémica sea usado por el oficialismo en la campaña para el plebiscito de salida del 17 de diciembre. En el piñerismo señalan que no se puede negar el vínculo entre Chadwick y Hermosilla, pero que en particular respecto del exmandatario la relación no es directa y que de hecho optó por otros penalistas como Juan Domingo Acosta o Samuel Donoso para su representación personal frente a las arremetidas judiciales de sus opositores. Los lazos de Hermosilla superan en el piñerismo ampliamente a Chadwick. Durante el segundo gobierno de Piñera, el abogado asumió la defensa legal de varias autoridades, como la de Cecilia Pérez por una denuncia ingresada por senadores socialistas a quienes acusó de vínculos con el narcotráfico. Representó a la ministra de Transportes de la época, Gloria Hutt, actual presidenta de Evópoli, por una querella que enfrentó debido a los buses públicos durante el plebiscito. Representó al titular de defensa, Baldo Procurica, por la querella de un ex uniformado, y a Sebastián Sichel, por una querella interpuesta tras un ataque cibernético sufrido por el Banco Estado. Todo eso no neutralizó los cuestionamientos de exministros de Piñera al polémico audio que involucra a Hermosilla. En la red social X, la alcaldesa de Providencia y exministra del Trabajo, Evelyn Matei, escribió que son estas acciones las que simplemente son veneno puro para la democracia. El futuro de Chile y el prestigio de sus instituciones está en juego. Otras exautoridades de Piñera, como el exministro de Hacienda Felipe Larraín e Ignacio Briones, y también el ex subsecretario de esa cartera Alejandro Weber, condenaron tajantemente los hechos. Varias exautoridades se han contactado con Chadwick en los últimos días para transmitirle apoyo por la situación de su amigo. Quienes han conversado con él lo han visto afectado e impactado por lo sucedido. De todas maneras, esto tiene naturalmente que consecuencias políticas que son evidentes. Información precisa y plural. Radiograma. Universidad